Ahora sí. La tarea final será la sistematización de cuatro, de las cuatro tareas. Obviamente que no es copiar y pegar, ¿no? Les voy a pasar un ejemplo donde ya va a estar desarrollado, descrito la metodología, ejemplos les voy a pasar del proceso de investigación, su objetivo, cómo se va trabajando eso, ¿no? Y como anexo vamos a poner la tarea número 4, que es la elaboración del instrumento de investigación. Hasta ahí, ¿alguna consulta, alguna pregunta? Listen, buenas tardes. Adelante. Listen, la tarea final, más o menos, ¿qué tiempo vamos a tener para realizarlo también? Ya que, como indica, hoy va a ser nuestra última sesión. La tarea final vamos a hacer, a ver, tienen desde ahora hasta la tarea 4 lo van a hacer hasta el día sábado, domingo. Y la tarea final hasta el día, hasta el próximo viernes. Más o menos hasta el 5, más o menos hasta el 10, 11. Pero esto es tiempo aparte, digamos, ¿no? Pueden seguir llevando nomás el siguiente módulo. Esta tarea final es la sistematización de las otras tareas, ¿no? De lo que ya hemos ido haciendo, darle cuerpo. No es elaborar ni nada, ¿no? Obviamente que los que no han presentado van a tener que hacerlo, ¿no? Pero los que han presentado es un poco copiar, pegar y darle un poco de cuerpo. En función al ejemplo que yo les voy a pasar, ¿no? Un ejemplito les voy a pasar de un perfil de investigación que ya está trabajado. Sí, van a tener unos días más, pero no se olviden, igual ya van a tener ustedes otras actividades, ¿no? De repente ya van a tener el siguiente docente que ya va a venir con su primer módulo. ¿Más preguntas? Gra- Gracias, Listen. Dice, tarea 2, la aplicación de instrumentos se tiene que sí o sí hacer a las 10 personas, ¿no? Sí, esto es importante porque con otro docente ya van a trabajar. Primero van a afinar el perfil, van a afinar y después van a decir, ¿dónde están sus instrumentos? Les va a pedir. ¿No? Entonces ustedes, este es mi instrumento, hemos aplicado a 10, allá. A partir de eso ya van a intentar hacer su trabajo de maestría, ¿no? Es decir, ya su trabajo final. Siempre hemos dicho que sea su perfil que esté enmarcado en administración y gestión educativa. Esa es nuestra maestría, ¿no? Maestría en administración y gestión educativa. O sea, que esté vinculado a las temáticas que van a ir trabajando. En algún caso, de repente, alguien esté haciendo un trabajo diferente. Entonces ahí después va a tener que volver a hacer todo, ¿no? Le va a decir, no, su trabajo, su perfil no está marcado en la maestría de administración y gestión. ¿Cuáles son estos elementos de la maestría de administración y gestión? Básicamente, todo lo que es planificación, organización, dirección, ejecución, control, evaluación de procesos institucionales, de procesos pedagógicos, de procesos educativos. Bueno, vamos viendo, ¿no? Entonces, qué implica la recolección de datos? Es decir, ¿qué implica la construcción de los instrumentos? La construcción de los instrumentos básicamente implica una recolección de datos. Y en este caso vamos a hablar de la recolección de datos cuantitativos, porque también hay la recolección de datos en el enfoque cualitativo que conlleva otros elementos más y además conlleva un trabajo de campo
y un trabajo de campo vivencial. ¿Qué implica eso? Que tendríamos que irnos a vivir. En nuestro caso, la mayoría está en el enfoque cuantitativo que va a ir a aplicar su instrumento en un único tiempo y en función a eso ya vamos a hacer trabajo de gabinete. Esta recolección de datos implican tablas de frecuencia, gráficos de diagramas de torta, medidas de tendencia central, algunos casos medidas de variabilidad y en algún caso de repente ya tengan que ir viendo las pruebas de hipótesis, prueba de hipótesis T, Z y chi para datos de tipo cuantitativo, pero de tipo paramétrico, ¿no? Es decir, que cumplen ciertos requisitos. No vamos a trabajar ahora, no los voy a confundir con eso más, pero hay datos que cumplen ciertos requisitos, ¿no? Es decir, pruebas de normalidad, que, no que sean insesgados y este tipo de requisitos, y a ellos se aplica pruebas T, Z y chi cuadrado. En cambio, a las pruebas no paramétricas, con la recolección de datos, con evidencia empírica, son pruebas básicamente correlación de Shepard, eh, Kruskal-Wallis, otros tipos de pruebas más que son básicamente de hipótesis cualitativas, ¿sí? Entonces, para eso necesitamos recolectar datos y para recolectar datos necesitamos un instrumento. Y este instrumento lo que hace es básicamente medir, ¿no? Básicamente medir. Lo que queremos es medir la planificación, medir la organización, medir la dirección, medir el liderazgo, medir la organización. Queremos medir, ¿no? ¿Y qué es medir? ¿Qué es medir? Inicialmente, este concepto de Stevens dice asignar números y símbolos a valores de las propiedades, objetos o eventos de acuerdo con las reglas, de acuerdo con un estándar. Por ejemplo, nosotros tenemos un flexómetro y a partir de eso nosotros podemos ir asignándole, ¿no? Esto es un metro, esto es medio metro, esto es un kilómetro, ¿no? O esto pesa tantos, o a esta temperatura, ¿no? En función a una regla que está previamente establecida. Pero nosotros vamos a entender medir como el proceso de vincular conceptos abstractos con indicadores empíricos. Fíjense, ¿cuál va a ser ese concepto abstracto? La variable. El indicador es el comportamiento de nuestra variable en la realidad, ¿no? Y el proceso es básicamente las etapas, los pasos que vamos a dar. Por eso decimos que medir es el proceso de vincular conceptos abstractos con indicadores empíricos. Recomendación, por favor, este concepto, guárdenselo, es un concepto que les va a perseguir, ¿no? Cuando nos pregunten qué es medir, no vamos a decir comparar, no vamos a decir asignar valores, ¿no? Tenemos que decir es un proceso de vincular conceptos abstractos con indicadores empíricos. Para eso, nosotros recolectamos información. Entonces, cuando trabajamos nosotros un instrumento en medición, tenemos que ver que sea adecuado, que registre datos, que además sea observable y que represente verdaderamente los conceptos o las variables que el investigador tiene en mente, ¿no? Cualquiera de las variables que ustedes hayan trabajado, el instrumento tiene que tener esa capacidad. Entonces, en términos cuantitativos, decimos que el instrumento deba capturar verdaderamente la realidad, es decir, deba extraer la información adecuada, relevante e importante del mundo o del espacio en donde nosotros vamos a ir. Es decir, tenemos un mundo real, que es el mundo donde trabajamos, donde vivimos, donde estamos haciendo nuestra investigación, y el mundo conceptual o el mundo ideal es la variable que nosotros lo trabajamos, que lo hemos abstraído, ¿no? Para eso, el instrumento debe recaudar evidencia empírica. ¿Qué implica esta evidencia empírica? Que sean realmente datos, valores, que represente lo que estamos queriendo decir. Adelante, quiere preguntar.
Nada, nada. Quería preguntar, creo. Voy a apretar un botón. No voy a apretar ningún botón, ¿no? Se está escuchando tu conversación, José Luis. Bueno, entonces, lo primero, provee evidencia empírica, el segundo, proporciona modelos teóricos, los instrumentos. Estos modelos teóricos son, por ejemplo, alguno va a diseñar un instrumento sobre liderazgo, por ejemplo. Entonces, el instrumento es, conceptualmente, es un ideal que nos muestra cómo debería de ser el liderazgo. ¿Cómo debería de ser desde el punto de vista de la teoría el liderazgo? ¿No? Ya sea un liderazgo horizontal, vertical, participativo, un liderazgo contingencial, etcétera, etcétera. Esa es la virtud de un instrumento, ¿no? Que nos provee, nos da evidencia empírica. Ahora sí, ¿qué requisitos debe cumplir un instrumento? ¿Qué requisitos tiene que tener un instrumento? Básicamente hay tres requisitos que debe cumplir un instrumento. Confiabilidad, validez y objetividad. El primero es la confiabilidad, ¿no? Un instrumento de medición se refiere, la confiabilidad de un instrumento de medición se refiere al grado en que su aplicación repetidas veces al mismo individuo u objeto produce resultados iguales. Es decir, si yo miro mi reloj en este momento, veo que son las 15:30. Vuelvo a observar, sigue siendo las 17:30, perdón, 17:30. Vuelvo a mirar 17:30, ¿no? No ha cambiado. Pero si yo miro y cambia, es decir, ya no es las 17:30, son las 17:40, algo ocurre con mi reloj, ¿no? Esa es la confiabilidad. Entonces, fíjense acá, a ver, fíjense acá, por ejemplo, de Mariana, en su primera aplicación, Mariana tiene 135. En su segunda aplicación, Mariana tiene 110. En su tercera aplicación, Mariana tiene 118. ¿Decimos que este instrumento es confiable? ¿Alguien puede decir? No, no No, sería dice, confiable. No es confiable, ¿no ve? Porque debería de ser más o menos ya 135, aquí debería de ser 134, digamos, ¿no? Y aquí 133. No debería de haber mucha diferencia. En su defecto debería de ser el mismo. Entonces, este instrumento no es confiable. Y hay pruebas para medir confiabilidad en un instrumento. Básicamente es el test de test, ¿no? Esa es la confiabilidad, ¿sí? A ver, pasaremos a, a otro requisito que debe contener un instrumento. Un segundo requisito que debe tener un instrumento es la validez. ¿Qué significa la validez? Significa que un instrumento mide lo que realmente dice medir. Esto es un poco complicado de entender, pero se puede, ¿no? Es decir, si yo estoy mirando el termómetro, ¿qué me mide el termómetro? Me mide temperatura. No me mide presión atmosférica, no me está midiendo humedad, no, me mide temperatura, un termómetro. Lo mismo, ¿no? Nosotros cuando hacemos instrumentos, si yo voy a diseñar un instrumento para que mida, por ejemplo, que mida habilidad de liderazgo. Liderazgo. Entonces hago yo pregunta A. Pregunta A. Tiene la Puedo poner. mínima necesaria para el uso de mercado. Toda esta información la he vaciado en el formato, en la página web, y he llegado a la parte. Florentino, estás en otra clase. Bueno,
habilidad de liderazgo, por ejemplo. ¿No? Entonces yo voy a hacer pregunta A. ¿Sabes qué es un líder? Te pregunto. Pregunta B. Un líder decide sobre la base de información. Ahora sí. ¿No? Mide lo que dice medir. ¿Cuál de las dos preguntas es correcta para que mi instrumento tenga validez? Pregunta A o pregunta B. ¿Alguien se anima? Pregunta B sería, dice. Sí, señor. Muy Pregunta, bien. Esto no está midiendo habilidad de liderazgo. Está midiendo conocimiento sobre liderazgo. En cambio, la pregunta B sí está midiendo habilidad de liderazgo, ¿no? Porque está haciendo una prueba que debe ejercer el líder, que es tomar decisiones sobre la base de una información, ¿no? Esas preguntas suelen ocurrir bastante en los instrumentos y les ponemos otro ejemplo. Miren, aquí, por ejemplo, un instrumento válido para medir la inteligencia debe medir la inteligencia y no la memoria. A ver, acá vamos a hacer énfasis, a ver. Voy a hacer un ejemplo acá. Inciso A. ¿Cuál es la capital a ver, vamos a poner capital de Francia? Francia. Inciso B. ¿Cuál es la capital de Francia? E inciso B. Conocer diferentes países permite ampliar el conocimiento. Ahora sí. Para medir inteligencia, ¿cuál sería la pregunta adecuada? Para medir inteligencia, sería la B. ¿No? Ese sí está midiendo inteligencia. En cambio, la A, ¿qué mide? Memoria. ¿No? La inteligencia no es mismo que la memoria. Entonces, nosotros a veces en las preguntas ponemos así, preguntas que no corresponden. Cuando estamos diseñando nuestro instrumento, preguntas que son más bien preguntas que apuntan a otras cosas y no a nuestra hipótesis, no a nuestra variable, ¿no? Como este caso. Medir la inteligencia no es lo mismo que medir la memoria. Bueno. Hay varios tipos de validez. Básicamente son 3 tipos de validez. Esto ya, digamos, van a ir trabajando ya con su docente, con su tutor y todo esto en la hora de hacer instrumentos, pero a mí me interesa que tengan como conocimiento. Por ejemplo, hay una validez relacionada con el contenido, hay una validez que tiene la evidencia relacionada con el criterio y una validez relacionada con el constructo. Es decir, con los conceptos, los enfoques que tiene nuestro trabajo. No es lo mismo hacer una investigación en el marco del enfoque del modelo sociocomunitario productivo o en el marco del enfoque de empresa privada. ¿Qué significa eso? El modelo sociocomunitario productivo tiene su enfoque, sus pensadores y todo esto. En cambio, el enfoque de empresa privada en la unidad o en el centro educativo tiene también su enfoque, tiene su
su mirada, sus pensadores y todo eso. Eso es evidencia relacionada con el constructo. Vamos a ver ahora de cada uno de ellos. El primero, evidencia relacionada con el contenido. Me cortan nomás. ¿Qué significa esto de evidencia relacionada con el contenido? Miren, instrumento con validez de contenido. Acá tiene LENAURAMZG. Y esta es la variable. Dominio de la variable. Entonces tiene LENAURAMZG y ñ, ¿no? Un instrumento de validez de contenido. Sin validez de contenido, solo tiene LE, ¿no? Aquí solo tiene LE. Pero debería de tener NAURAMZG, ñ. Debería de tener los otros elementos más. Entonces nosotros diseñamos cuestionarios, instrumentos que solo tiene 2, 3 cosas y no tiene todo lo que debería de tener, ¿no? Entonces esa es la validez de contenido de un instrumento. Por ejemplo, si yo quiero medir habilidades en la suma, resta, multiplicación y división, pero mi instrumento solamente tiene suma y multiplicación, ¿no? Entonces le falta división y resta. Entonces no tiene validez de contenido, debe tener las 4 operaciones. Evidencia relacionada con el criterio. Esta evidencia es básicamente de 2 tipos, validez concurrente y validez predictiva. Por ejemplo, un investigador valida un examen sobre el manejo de avión al mostrar la exactitud con lo que el examen predice que tan bien un grupo de pilotos es capaz de operar un aeroplano. Entonces, un examen nos puede dar qué tan bueno es un piloto, pero también yo le puedo hacer manejar un avión, que me puede dar qué tan bueno es manejando un avión, ¿no? Entonces, ahí entre la teoría y la práctica yo puedo tener una validez concurrente o una validez predictiva. De hecho, hay modelos que permiten predecir ciertos comportamientos, es decir, cuánto va a sacar en matemáticas, cuánto va a sacar en lenguaje, o qué tipo de liderazgo va a ser, cuál va a ser su metodología y todo esto. Hay metodologías, ¿no? Entonces, eso es la validez de criterio, es comparar con otros, ya sea pruebas externas, pruebas hechas en otras investigaciones, y si el resultado que me ha dado a mí es parecido al que le ha dado a otro que ha investigado esa misma variable en otro país, en otra unidad, en otro departamento, son básicamente lo mismo, decimos que tiene una evidencia relacionada con el criterio. Evidencia relacionada con el constructo. Todo instrumento se basa en un paradigma, se basa en teorías, se basa en hipótesis, se basa en valoraciones y en leyes. No es lo mismo trabajar un instrumento o una investigación, por ejemplo, puedo trabajar yo desde el enfoque constructivista. Este enfoque constructivismo es un paradigma, es un enfoque, es un modelo, tiene su escuela, ¿no? Tampoco es lo mismo trabajar desde el punto de vista conductista. Tiene sus paradigmas. Entonces yo no puedo hacer un instrumento que inicie siendo constructivista, pero termine siendo conductista, ¿no? Mi instrumento debe respetar el paradigma, la teoría, los conceptos, las definiciones, las leyes que hacen a nuestro instrumento. Eso es evidencia relacionada con el constructo, es decir, que responda a una escuela de pensamiento, a un modelo de pensamiento, a un paradigma de pensamiento, a un enfoque de pensamiento. Eso es evidencia relacionada con el constructo. Bueno, para trabajar el tema de la validez de un instrumento, se puede tomar algunas etapas, ¿no? Algunos pasos. El primero,
para construir un instrumento que tenga una validez de constructo, podemos hacer una revisión de la literatura, es decir, revisar las teorías, los enfoques desde el punto de vista teórico, es decir, qué se ha escrito al respecto, ¿no? ¿Qué dicen? Y en función a eso, ver qué conceptos incluidos en la teoría o modelos teóricos o hipótesis va a tomar en cuenta mi instrumento. ¿Sí? Segundo, se asocia estadísticamente a los conceptos y se analiza cuidadosamente la correlación. Hay una prueba que se llama alfa de Cronbach para poder establecer correlación entre las preguntas, las respuestas, para saber más o menos por dónde está la validez. ¿No? Eso no vamos a llevar estas pruebas, no alcanza el tiempo, simplemente lo que queremos es hacer la forma en la cual ustedes tienen que construir un instrumento para que luego puedan ustedes presentar este perfil. De hecho, les van a pedir este perfil y se van a acordar, por favor. ¿Dónde está su perfil? No digan, no hemos hecho, ¿no? Yo lo estoy pidiendo exclusivamente para que después puedan trabajar esto, ¿sí? Bueno, se interpreta la evidencia empírica de acuerdo con el nivel en el que se clarifica la validez de constructo de una medición en particular. ¿Qué significa esto? Nosotros podemos aplicar una prueba piloto que me dé información y esta información me ha de decir, te falta esto, te sobra esto, y si yo puedo utilizar a algunos expertos para que me lo den un ojito, ayuda también, ¿no? Esos expertos me van a decir esto, ¿no? Y de hecho ese es un método, ¿no? Se llama el método DELPI, de validación por expertos. ¿Qué significa una validación de experto? Face validity, ¿no? La cual se refiere al grado en que aparentemente un instrumento mide la variable en cuestión de acuerdo con voces calificadas. Estas voces calificadas no necesariamente tienen que ser investigadores, pero sí deben ser expertos en temas que estoy abordando. Por ejemplo, si yo estoy abordando organización, debe ser una persona que conozca el tema de organización. Si yo estoy hablando de capital humano, que es una categoría que se va trabajando en la maestría, debe saber el tema de manejo de recursos humanos, debe saber el capital humano, habilidades blandas, habilidades duras y todo esto, que son parte del capital humano. No necesariamente deben ser investigadores, pero sí deben saber sobre la temática que yo estoy abordando. ¿Sí? Eso es la validez de expertos cuando se quiere medir básicamente estos tres elementos: validez de contenido, validez de criterio y validez de constructo. Ellos me pueden decir. De hecho, yo siempre recomiendo, pase a su colega u otros colegas que hayan defendido y que sepan su tema para que le dé algún consejo, alguna recomendación. Bueno, la validez total de un instrumento se puede dar como la validez de contenido más la validez de criterio más la validez de constructo, y vamos a tener una validez total, ¿no? Es decir, es válido cuando mide lo que dice medir. Si yo estoy midiendo liderazgo, tiene que medir liderazgo. Si estoy midiendo organización, tiene que medir organización. Si estoy midiendo sistema de evaluación, tiene que medir sistema de evaluación. Si yo estoy midiendo alguna cosa, eso tiene que medir. Esa es la validez, ¿no? Y hay validez de contenido, validez de criterio y validez de constructo. Bueno, existe una relación entre la confiabilidad y la validez de un instrumento. ¿Qué significa esto? ¿No? Hemos dicho que confiabilidad es repetidas veces mi instrumento tiene que dar el mismo resultado. La validez me dice que mide lo que dice medir. Ahora fíjense acá en este gráfico. En este gráfico, por ejemplo, está los puntos. Miren, A, confiable sin validez. Es decir, es confiable porque me están dando el mismo resultado.
¿no? Porque están más o menos cerca. Pero no es válido. Válido tiene que apuntar a lo que dice medir. Aquí debería de apuntar. El inciso B, válido sin confiabilidad. Es válido porque me ha logrado, ¿no? Pero sin confiabilidad porque, mire, están separados unos de otros. No me está dando el mismo resultado. No me están dando el mismo resultado. Son resultados diferentes. Confiabilidad sin validez, ¿no? Perdón, sin validez y sin confiabilidad. No han apuntado a donde tienen que apuntar y es más, me ha dado resultados diferentes. Pero aquí está un instrumento que es válido y confiable. Me da más o menos el mismo resultado y mide lo que dice medir. Eso es confiabilidad y validez de un instrumento. Me cortan nomás, preguntan. Bueno. Factores que pueden afectar la confiabilidad y la validez. Utilizar un instrumento desarrollado en el extranjero y no haberlo contextualizado, no haberlo adecuado a nuestro país o al lugar donde está, ¿no? Usar instrumentos inadecuados para personas a quienes se les aplica. Por ejemplo, yo quiero medir el liderazgo a directores, pero aplico ese liderazgo diseñado para directores al liderazgo de estudiantes. No corresponde. Esto es más claro, por ejemplo, si yo quiero medir rendimiento académico en los estudiantes, ¿ya? Pero ese mismo instrumento yo lo aplico a personas que tienen síndrome de Down, por ejemplo, ¿no? Es un instrumento inadecuado, aunque mide la variable, pero es inadecuado, porque no está diseñado para ese tipo de personas, está diseñado para otro tipo. Cuestiones vinculadas con el estilo personales de los participantes, porque hay algunos que son más rígidos, más blandos, otros son más alegres, otros son más serios, ¿no? Entonces, estos estilos pueden incidir en la confiabilidad y la validez. Condiciones en las que se aplica un instrumento de medición, es decir, las condiciones ambientales hacen también un elemento importante. Por ejemplo, a veces lo aplicamos en Santa Cruz, lo aplicamos a las 11, 12, 1, 2, 3. Es tanto el calor que en ese momento no les interesa lo que están respondiendo, sino responderlo rápido. O en el altiplano lo aplicamos a las 6, 7 de la mañana con los estudiantes y les está haciendo frío. Entonces más van a querer calentarse que responder. Entonces hay que generar las condiciones. El tercer requisito es la objetividad. ¿Qué es la objetividad? Básicamente, si un instrumento permite permear algunas características muy particulares del investigador. Este requisito es tan subjetivo porque, como en el gráfico mostramos acá, para uno es el 6, para otro es el 9, y ambos tienen razón, ¿no? Vista desde su perspectiva y su punto de vista, tienen razón. Entonces, cuando hablamos de objetividad, decimos grado en el que un instrumento es o no permeable a la influencia de los sesgos y tendencias de los investigadores que lo administran, califican e interpretan. Siempre va a haber un rasgo que lo vamos a incorporar, ¿no? De hecho, ustedes ahora, muchos están sentados como padres, como hijos, como esposos, como estudiantes y además como maestros, ¿no? No pueden deshacerse de eso porque ese es su ser, ¿no? Y desde ese punto de vista observan, ¿no? O están escuchando la clase. Bueno, ¿cómo saber si un instrumento es de medición es confiable y válido? Vamos a aplicar esta fórmula donde X representa los valores observados, resultados disponibles, de los valores verdaderos y el grado de error de medición. Si no hay medición, si no hay error, E va a ser 0. Por tanto, las variables disponibles más los valores verdaderos van a ser igual. Por tanto, va a tener mi instrumento un nivel alto de confiabilidad y validez, ¿no? Y queremos encontrar estos errores para que nosotros podamos mejorar, corregir y poderlo aplicar de tal manera que recoja la información verdaderamente válida. Bueno,
los instrumentos que miden la confiabilidad, la fiabilidad, van a encontrar de 0 a 1 y de 0 a 100. Según vaya acercándose al 100 o al 1, va a ser total o perfecta, y según vaya acercándose al 0 o al 0%, va a ser nula o muy baja. Lo recomendable es que un instrumento esté entre aceptable y elevada para arriba. Eso es básicamente un 60 para arriba, 60% o 0.6 de coeficiente para arriba. No vamos a hacer ejercicios, porque bueno, ese es un tema ya más de especialidad, de maestría en investigación, se hace estos ejemplos. Pero lo que ustedes tienen que saber es que hay medidas de confiabilidad y validez, hay instrumentos matemáticos que me permiten hacer esto. Entonces, cuando nosotros hacemos un cálculo de validez, ¿no? Por ejemplo, aquí la figura punto 9, ejemplo para la estimación de validez de criterio. Medición, instrumento para medir la motivación intrínseca. Criterio, persistencia en la tarea, horas extras sin recompensa extrínseca. Quiero ver si hay una correlación entre estos dos. Y si existe una correlación elevada que esté entre 0.6, 0.7, 0.8 o 1, decimos que hay validez. Pero si es menor, es 0.5, 0.4, decimos que la validez es muy, muy baja, por tanto se debe rediseñar el instrumento y mejorarlo. No estoy queriendo entrar, estos son los tipos de instrumentos, no, estoy queriendo entrar a diseñar instrumentos y tomar en cuenta cuáles son estos instrumentos. Bueno, algunos instrumentos que podemos utilizar para nuestro trabajo. Puede ser el cuestionario. ¿Qué es el cuestionario? El cuestionario es básicamente un conjunto de preguntas respecto a una o más variables que se van a medir. Y este cuestionario puede ser de preguntas cerradas y preguntas abiertas, ¿no? De hecho, el censo ha generado preguntas, y si los que han hecho censo, creo que a los que han participado del censo, les están dando puntajes, creo, en el concurso de méritos, ¿no? Entonces ellos, por ejemplo, conocen cómo es una encuesta de preguntas cerradas con selección múltiple, preguntas abiertas para ir poniendo. Ese es un instrumento ampliamente trabajado, la boleta del censo, donde tiene preguntas sobre determinadas cosas, ¿no? De hecho, ha sido operacionalizado, y en esa operacionalización se han trabajado algunos elementos como las dimensiones y los indicadores, y eso se traducen en preguntas, en reactivos, ¿no? ¿Qué son las preguntas cerradas? Cuando tienen previa selección de respuestas. Por ejemplo, género. Género. ¿Cuáles son las preguntas cerradas? Femenino, masculino. Eso es cerrado. Ahora, si yo quiero hacerlo abierto, ¿cuál es su género? Lo dejo abierto así. Es que él ponga, de repente tiene alguna otra respuesta, lo puedo incorporar, pero si cerramos va a ser femenino y masculino. Esas son las preguntas cerradas. Y las preguntas abiertas, que se utilizan básicamente en cuestionarios. ¿Cómo hacer que una pregunta abierta se constituya en cerrada? Por ejemplo, esta es una pregunta abierta. ¿Por qué razón terminó su relación con su pareja sentimental o novio? ¿Qué posibles respuestas puede haber? Y esto yo lo trabajo. Me pueden decir, era muy celoso, bebía mucho, me interesa otro, etcétera, etcétera. Para cerrarlo, yo puedo poner en función a estas respuestas que yo he trabajado, puedo cerrarlo, ¿no? Por ejemplo, aquí dice, bebía mucho. En una de estas
posibles respuestas tiene que estar esta. Bebía mucho. Ya no lo amaba porque es celoso, falta de comunicación, falta de consideración, infidelidad, maltrato, sus adicciones. Ah, aquí está, es bebía mucho, ¿no? Me fue infiel. A ver, ¿en cuál respuesta podría ser? Infidelidad de él. Ah, acá. ¿No? Entonces, de esa manera se van cerrando preguntas para que no tengamos una infinidad de respuestas. Pero esto también sirve en investigación cualitativa porque a esto se llama categorización. Vamos generando categorías que aglutinen las posibles respuestas. Me cortan nomás si hay alguna pregunta. Bueno, ¿en qué casos se puede administrar un instrumento, ya sea observación, ya sea cuestionario, ya sea entrevista? Puede darse desde el punto de vista autoadministrado, entrevista personal, entrevista telefónica, puede darse en línea o por internet. De hecho, ahora ya se puede aplicar mediante el formulario Google nuestros instrumentos, ¿no? En ese ámbito, métodos de administración, ¿no? Autoadministrado. Tasa de respuesta media, es decir, no nos va a dar una respuesta completamente real, va a ser media, ¿no? Presupuesto costo, medio, pago a recolectores. Rapidez con lo que se administra, una rapidez media. Profundidad de los datos obtenidos, alta, ¿no? Porque estamos pagando a personas que han de ser cualificadas y todo esto. Tamaño del cuestionario, cualquier tamaño razonable, ¿no? Autoadministrado, tasa de respuestas, alta. Presupuesto costo, bajo. Rapidez con la que se administra, rápida. Profundidad de los datos obtenidos, es alta. Tamaño del cuestionario. ¿Qué significa el tamaño del cuestionario? ¿Cuántas preguntas puede tener? Siempre me preguntan, ¿cuántas preguntas debe tener mi cuestionario? No sé responder eso porque mucho depende cuántas dimensiones tenga, qué cosa está abarcando su variable, cómo ha sido definida y todo esto, ¿no? Es muy pretencioso decir, tu variable debe tener 15 preguntas, o debe tener 20, o debe tener 50, ¿no? Es muy pretencioso. También funciona la construcción del instrumento. Por ejemplo, en tema de método de administración, entrevista telefónica, tasa de respuestas alta, presupuesto o costo bajo, ¿no? Una llamada puede ser por WhatsApp. Rapidez con lo que se administra, rápida, ¿no? De hecho, el diseño hasta puede ser grabado, ¿no? Profundidad de los datos obtenidos, baja, ¿no? Muchas personas no te dicen la verdad, ¿no? Tamaño del cuestionario es corto. Listo. Entonces, hay algunas escalas para que podamos nosotros ir diseñando nuestras preguntas en un instrumento. Una de ellas es la escala Likert. Esta escala es básicamente un conjunto de preguntas, de ítems, que se presentan en forma de afirmación para medir la reacción del sujeto en 3, 5 o 7 categorías. En este caso, 2, 4, 5 categorías. Miren, muy de acuerdo, muy de acuerdo, ni de acuerdo ni en desacuerdo, muy en desacuerdo, ¿no? Entonces, esto tiene 5 categorías de respuesta. Pero ojo, esta escala mide actitud. ¿Qué significa actitud? Predisposición a, si estamos predispuestos, ¿no? Bueno, ¿qué tan predispuestos nosotros estamos para aprender investigación? Muy predispuesto, ni predispuesto ni indispuesto. Predispuesto y muy predispuesto, ¿no? Entonces cada uno se evaluará y ahí tiene que ver con la sinceridad, ¿no? Obviamente todos van a querer decir, yo estoy muy de acuerdo, muy predispuesto. Es más,
Quisiera que nos enseñen más, ¿no? Alguno dirá, yo no entiendo investigación, me es complicado, entonces no estoy tan predispuesto, ¿no? Es una actitud. Una cosa es la actitud, otra cosa es la aptitud. Aquí hay otras alternativas, ¿no? Totalmente de acuerdo, en desacuerdo, neutral, en desacuerdo, totalmente en desacuerdo. Siempre, la mayoría de las veces sí, algunas veces no, la mayoría de las veces no, nunca. U otra alternativa, completamente verdadero, verdadero, ni falso, ni verdadero, falso, completamente falso. Pueden ser utilizados para los diseños de instrumentos. Este probablemente sea algo nuevo. El otro, el escalamiento Likert, ha sido bastante usado. Y de hecho, lo utilizamos bastante, ¿no? En mucho, poco, nada, sí, no sabe, nos responde. Pero en cambio, el diferencial semántico es una serie de pares de adjetivos extremos que sirven para calificar al objeto de actitud, ante los cuales se pide la reacción del sujeto, al ubicarlo en una categoría. Fíjense acá. Y estas también son conocidas como escalas bipolares. Justo, injusto. O sea, la vida no es así, ¿no? Es justo o es injusto, no es así. Entonces, para eso hacemos este diseño donde podemos ir qué tan injusto considero y qué tan justo considero, ¿no? Por ejemplo, el director ante algunas fallas cometidas por los estudiantes se torna justo o injusto. ¿no? Estoy midiendo la posición que toma el director. Entonces, cuanto más se acerca a justo, voy a tomar de esa manera. Cuanto más se acerca a injusto, lo voy a tomar de esa manera, ¿no? Y hay algunos adjetivos bipolares como fuerte, débil, grande, pequeño, bonito, feo, alto, bajo, claro, oscuro, caliente, frío, costoso, barato, activo, pasivo, seguro, peligroso, bueno, malo, dulce, amargo, profundo, superficial, agresivo, paciente, sincero, hipócrita, poderoso, impotente, vivo, muerto, joven, viejo, rápido, lento, gigante, enano, etcétera, etcétera. Y en este caso, para ir calificando estas escalas, se puede tomar lo que la figura 9.14 nos da, ¿no? Por ejemplo, fuerte. ¿Qué tan fuerte consideras que son las decisiones que se toman? Pues ahí ya vemos fuerte y débil. Entonces, cuanto más se acerca a fuerte, le damos más puntaje. Cuanto más se aleje de fuerte y se acerque más a débil, le podemos dar unos valores negativos. O podemos hacerlo también de extremos. Cuanto más se acerca a fuerte, más puntaje tiene. Cuanto más se aleje de fuerte, menos puntaje tiene. Por tanto, es más débil, ¿no? Entonces, de esa manera podemos nosotros ver, ¿no? Por ejemplo, yo digo, el docente, el director tiene unas decisiones bien fuertes. Pero otros responden, no, yo creo que no es tan fuerte, más bien se acerca a ser débil. Entonces, ya yo puedo comparar entre esto y esto, ¿no? Asignándole valores. Y de hecho de ahí puede salir promedios, puede salir mediana y otras cosas más. Hasta ahí, ¿alguna consulta, alguna pregunta? Nada. Aquí hay algún ejemplo de la utilización de este escalamiento, de estas Lice, escalas bipolares. Adelante. Lice, disculpe, me parece muy interesante el taller, pero así de rápida me parece que, digamos, estamos haciendo todo lo que podamos hacer, ¿no? Porque el detalle más minucioso sería más interesante, ¿no? Pero bueno, estamos tratando de poder lograr, ¿no? Lo que usted está
demostrando y me parece bastante bueno. Y durante la semana quisiéramos también de alguna manera, si tenemos dudas, llamarle, por favor, nada más. Muchas gracias. De acuerdo, si no, nos ponemos un día de clases, el día martes podemos tomar una clase para poderles hacer un ejemplo. De hecho, está contemplado ahora un ejemplo al final. Les voy a mostrar un ejemplo de cómo se aplica esto, ¿no? Pero sí, ciertamente, construir instrumentos tiene bastante contenido. No es como estamos acostumbrados, ¿no? ¿Cómo estamos acostumbrados nosotros a la hora de construir instrumentos y recolectar información? Hacemos de la siguiente manera. A ver, ¿qué preguntas yo puedo poner? Ah, esta. ¿Cuántas preguntas ya tienes? Vos 5, vos 5, vos 5. Ya tenemos 15 preguntas. Creo que es suficiente. No es así, ¿no? Esta recolección de información, esta construcción de instrumentos para recolectar información, tiene procedimientos desde su identificación variables que están en la pregunta, que están en el objetivo, que están en la hipótesis. A partir de eso, identificar qué tipo de variable es, si es una variable cualitativa, cuantitativa, si es una variable independiente, es una variable dependiente, si es una variable simple, si es una variable compleja. Todos esos elementos son importantes a la hora de diseñar un instrumento. Y una vez que tenemos ya más o menos claras mis variables, ya puedo yo diseñar un instrumento. Entonces, ¿qué respuestas voy a utilizar? Estoy dándoles 3 acá, ¿no? Las preguntas pueden ser cerradas o abiertas. Pueden hacer uso de la escala de Likert. Pueden hacer uso de la escala del diferencial semántico o bipolar, ¿no? Diferencial semántico o bipolar. O pueden hacer uso del el escalograma de Goodman. El escalograma de Goodman es bien interesante porque te permite reaccionar ante alguna afirmación, ¿no? Y ahí podemos medir valores, podemos medir intenciones, predisposiciones, etcétera, etcétera, ¿no? El escalograma de Goodman, técnica para medir las actitudes, que al igual que la escala de Likert, se fundamenta en juicios ante los cuales los participantes deben expresar su opinión o seleccionando uno de los puntos o categorías de la escala respectiva, ¿no? Se basa en el principio de que algunos ítems indican mayor medida de fuerza o intensidad de la actitud. Por ejemplo, ¿no? La siguiente afirmación en relación con el aborto, actitud evaluada: si en estos momentos me embarazara, jamás abortaría. Es más intensa que esta otra. Por ejemplo, si una de mis mejores amigas se embarazara, nunca les recomendaría abortar. Ah, ¿no? Y a su vez, esta última resulta más intensa que la afirmación, ¿no? Si una compañera del salón de clases se embarazara, probablemente no les recomendaría abortar, ¿no? Entonces, nosotros pedimos que reaccione ante esta situación y en función a eso ya podemos asignarle valoraciones, podemos asignarle alguna medida. ¿Qué es lo que queremos? Medir. Por eso hemos empezado con el concepto de medir. Quiero medir cómo reacciona, cómo se comporta, cuál es su liderazgo, cuál es su forma de planificación, cuál es su forma de organización, cómo se participa, cómo se relacionan en procesos pedagógicos y todo esto. Otro instrumento que es bastante utilizado es la observación. La mayoría confunde la observación con ver. Ver es la función de la vista y del ojo. En cambio, la observación tiene que ver con la utilización de los sentidos. La vista, el oído, el olfato, el tacto, el gusto, ¿no? Entonces, se observa con todos los sentidos y no solamente con la vista, ¿no? Entonces ahí ya podemos ir construyendo algún tipo de observación. Hay pruebas estandarizadas y de inventarios, es decir, pruebas ya elaboradas, diseñadas, ¿no? Esas pruebas o inventarios miden variables específicas, como por ejemplo test de inteligencia, test de personalidad, test de liderazgo, test de estrés, test de
problemas de aprendizaje, tests de dificultades de aprendizaje, etcétera, etcétera, ¿no? De razonamiento matemático. Hay ya tests ampliamente desarrollados desde el punto de vista psicológico, psicopedagógico, social, ¿no? Hay tests ya desarrollados y pueden ser utilizadas mediante la observación y todo esto, ¿no? También es posible que dentro de nuestro trabajo podamos utilizar datos secundarios. ¿Qué significa estos datos secundarios? Significa recolectar datos, información de otros investigadores. Por ejemplo, el censo ha generado nueva información. De esta información sabemos que los bolivianos somos más o menos 11.300.000. Ese es un dato que lo han recogido de un censo. Y el censo es una investigación con toda la población, no es con sujetos, no se saca muestra en un censo. Un censo se saca con toda la población. Entonces esa información es adecuada y son información secundarias porque no lo he hecho yo, lo ha hecho otro y lo utilizamos como tal, ¿no? Por ejemplo, si nuestra hipótesis fuera la violencia manifiesta en la Ciudad de México es mayor que la de la ciudad de Caracas, o la violencia que existe en la ciudad de La Paz es menor a la violencia que existe en la ciudad del Alto, yo no tendría que ir a observar a la ciudad de La Paz y a la ciudad del Alto. Eso sería insulso, ¿no? Ya tendría que ir a los lugares, a la Garita, por ejemplo, allá al Prado, al Eguino, de repente a Villa Copacabana, lugares de confluencia y hasta a los lugares periféricos, ¿no? En el Alto igual a La Ceja, tendría que ir a Villa Dolores, tendría que ir al cruce Villadela, tendría que ir al cruce Río Seco, ¿no? Algunos lugares donde consideramos que puede haber algún tipo de violencia. No voy a hacer eso, lo que puedo hacer es solicitar esta información a la FELCB, a la FELCC, ¿no? Y ahí ya podría tener y comparar y podría ya utilizar estos datos. Es también, ¿no? Una forma de poder trabajar. También existen los instrumentos mecánicos o electrónicos. Por ejemplo, estos aparatos que nos permiten detectar, ¿no?, las mentiras, o los polígrafos. De hecho, en salud, en otros, hay instrumentos mecánicos previamente desarrollados. Por ejemplo, el termómetro digital, la pistola de termómetro o el velocímetro que tienen los policías, ¿no? Y algunos otros, ¿no?, para medir la presión. Estos instrumentos no han sido muy desarrollados en el ámbito de la educación. O sea, no hay instrumentos mecanizados para medir el rendimiento. Yo lo apunto con una pistola y ya sé más o menos cuánto rendimiento va a tener. No tenemos estos instrumentos. Por lo tanto, diseñamos nosotros nuestros propios instrumentos. O liderazgo pedagógico. Yo he diseñado un polígrafo para que me mida qué tipo de liderazgo puede tener a ellos. No tenemos, ¿no? Por tanto, estos instrumentos mecánicos o electrónicos están desarrollados en diferentes otras áreas, básicamente como la física y la medicina. Bueno, hay otros instrumentos de procedimientos específicos propios de cada disciplina. La más conocida es, por ejemplo, el tema de la medicina, el termómetro, para medir la presión, el estetoscopio y todos aquellos, ¿no? Igual en otras áreas como la física, ¿no? Tenemos el barómetro, tenemos el termómetro y otros instrumentos que básicamente me permiten extraer información, ¿no? En educación, como les dije, estos instrumentos no hemos llegado a ese nivel de construcción de estos instrumentos, pero hay tests, hay instrumentos ya trabajados. De hecho, cuando uno pone en el Google tests para medir el estrés, te puede dar 3, 4, 5 instrumentos. Ahí hay que saber qué nivel de confiabilidad tiene, qué nivel de validez tiene, qué nivel de objetividad tiene, ¿no? Para saber un poquito si estamos o no estamos midiendo, estamos tratando de lograr lo que la realidad dice. La entrevista. La entrevista es un diálogo entre dos o más personas con el objetivo de recolectar información. Y esta entrevista pueden ser estructuradas, semiestructuradas. No hay entrevistas no estructuradas.
Si intentamos establecer una entrevista no estructurada, sería un diálogo sin temática o lo que sea. Siempre se estructura, pero podemos ser una estructura rígida, cerrada. De hecho, algunos comunicadores en la televisión trabajan con entrevistas cerradas cuando viene una autoridad, un ministro o un presidente viene, me vas a preguntar estas 10 preguntas, no más, ¿no? Porque puedo no responder o responder de manera errada y eso puede generar una opinión muy mala, ¿no? De hecho, hacen entrevistas estructuradas. Las entrevistas semiestructuradas tienen que ver con preguntas cerradas, pero que pueden ser abiertas según la necesidad, según la habilidad del entrevistador. Estas entrevistas pueden ser para ampliar información, para hacer énfasis en alguna información, etcétera, etcétera, ¿no? Y tienen que ver con el tiempo y el espacio, ¿no? Un entrevistador siempre va a escuchar más que dar respuestas. La idea en una entrevista es extraer la mayor cantidad de información de nuestros entrevistados, no darle la mayor cantidad a nosotros de información, sino que ellos nos den. Y esto tiene que ver con recolectar información facial, tiene que ver con recolectar información más como de los gestos, de los movimientos, que parte de la entrevista es ver este tipo de respuestas, ¿no? No es lo mismo decir sí que sí, ¿no? Y ahí las expresiones faciales, las expresiones corporales dicen mucho. Aquí tenemos una tabla comparativa entre cuestionario, observación y análisis de contenido, que nos va a permitir un poquito ir trabajando cómo podemos ir haciendo cada uno de ellos, ¿no? Por ejemplo, en el caso del cuestionario, en escala de actitudes, pruebas estandarizadas, el propósito general tiene que ver con obtener de manera relativamente rápida datos sobre variables. Además, establecer o medir o recolectar actitudes, expectativas, opiniones, variables que pueden medirse mediante expresión escrita o que al mismo participante puede ubicarse en la categoría de las variables, ¿no? ¿Qué ventajas tiene esto, no? Puede ser anónimo, poco costosa, individual, relativamente fácil de analizar, puede administrarse a un considerable número de personas, es decir, a más personas. Normalmente se dispone de versiones previas para escoger y buscar de estas, es decir, se tiene ya cuestionarios desarrollados. No desventajas, pero sí retos, podríamos decir que regularmente no se obtiene retroalimentación detallada, ¿no? Se evalúan actitudes y proyecciones, no comportamientos, es decir, son mediciones indirectas. El manejo del lenguaje puede ser una fuente de sesgo e influir en las respuestas. Esto es muy cierto. Diseñar una pregunta tiene que ver con el lenguaje, inevitablemente. Son impersonales. Otro reto, no nos proporciona información sobre el individuo, excepto en las variables medidas. En la observación, propósitos de recolectar información no obstructiva respecto a conductas y procesos. Una ventaja puede ser que adopta a los eventos tal como ocurre. Se evalúan hechos, comportamientos y no mediciones indirectas. ¿Qué retos puede tener? Dificultad para interpretar conductas porque lo estamos viviendo y cada conducta es diferente y cada persona es diferente, ¿no? Básicamente es complejo la categorización de estas observaciones. Puede ser obstructiva y provocar sesgos si es participante, ¿no? Puede ser costosa porque hay que vivir, hay que estar ahí. Estos son ejemplos de un cuestionario de estudio de mercado para la creación de un colegio, ¿no? Entonces, fíjense acá, este cuestionario lleva todos los elementos que hemos ido trabajando, preguntas cerradas, preguntas abiertas, preguntas de referencia y todo esto, ¿no? Por ejemplo, edad, ya, se pone 2 cuadritos porque no creo que haya una persona que tenga 3 dígitos, eso significa de 100, 101, 102. Puede tener un dígito o puede tener 2 dígitos, hasta 99. Y ahí está. ¿Cuál es su estado civil? También, ¿no? Es una pregunta cerrada. Soltero, casado, viudo, divorciado, concubino. Religión, cristiano, católico, ninguno u otros.
Como esto fue para el alto, no hemos contemplado otras religiones como budista, musulmán, no hemos contemplado, sino básicamente en función al contexto del alto, ¿no? Nivel de instrucción al que ha llegado usted. Ninguno, primario, secundario, bachiller, técnico, licenciatura, maestría, doctorado. No escucho nada. Muy estrés, chiquitos hoy. Luego, Luego, hay idioma, ¿no? Así hay, ¿no? A ver, acá está, miren, por ejemplo, vamos a hacer énfasis en esto. Esta es una pregunta de escala Likert, ¿no? En una escala de 1 al 5, ¿cómo calificaría la calidad del profesorado en la institución educativa en la que se encuentra su hijo? Muy mala, mala, regular, bueno, excelente, ¿no? Entonces, ya acá está una pregunta con una escala Likert, ¿no? O otra escala, ¿no? En una escala del 1 al 5, ¿qué tan probable es que, que inscriba a su hijo en otra institución que sea privada? Muy probable, poco probable, neutral, probable y muy probable, ¿no? Entonces ya ahí podemos ir viendo la utilización de las escalas. Esta es una ficha de observación que mide básicamente la capacidad de aprendizaje en la práctica instrumental de algún instrumento autóctono, ¿no? Fíjense acá, esta pequeña ficha tiene todos los elementos, las variables, las dimensiones, los indicadores, ¿no? Lo hemos llamado esta una observación, ¿no? Una ficha de observación que nos ha de permitir medir si interpreta o no interpreta adecuadamente un instrumento autóctono. Entonces aquí NA, por ejemplo, dice no adecuado, poco adecuado, adecuado, bastante adecuado, muy adecuado. Pero esto no es una escala de Likert, es una observación y en función a eso se puede ir tiqueando. Entonces, por ejemplo, aquí dice, aplica la lectura rítmica a través de golpes, palmas y palabras, representando las figuras y valores en el pentagrama. Entonces aquí yo calificaré, ¿no? Y eso tiene que ver con lectura musical. usted es cristiano. ¿Estás poco ya? Chichen salón. Caterito, ¿eh? Otro, ejecución musical, por ejemplo. Es decir, ya esto es lectura musical y esto es ejecución musical. Fíjense que eso, yo no le puedo decir a usted toca bien, usted toca mal, no le puedo, ¿no? Tengo que observar. Entonces acá viene, realiza la lectura musical en partituras utilizando el instrumento musical. Ah, necesita apoyo. Poco adecuado, adecuado, bastante adecuado, muy adecuado. O el indicador, ejecuta con seguridad los temas musicales, ¿no? Si es que le damos, por favor, interprete. Entonces yo evalúo no adecuado, poco adecuado, adecuado, bastante adecuado y muy adecuado, ¿no? Y fíjense que acá se le asigna, además, un puntaje, 2, 4, 6, 8, 10, para poder ir trabajando, ¿no? Si yo voy poniendo así, y voy a poder asignar un puntaje. Y ahí ya puedo darle, ¿no? Adecuado, por ejemplo, ¿cuánto tiene este adecuado? Tiene 6 puntos. 6. Más bastante adecuado, tiene 8. Más 6. Más 6. Más 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 2, 4, 5. 5 por 8, 40. ¿No? 40 más 6. Entonces ya yo le voy a dar un puntaje. 40, 3 por 6, 18, 40, 58, 58, más 8, 66. Entonces tú tienes 66 sobre 100, ¿no? Entonces, de esta manera se van
se van trabajando los instrumentos, ¿no? Que pretenden medirse. Ups, perdón. A ver. Este es otro instrumento. Este es un instrumento, un cuestionario a participantes, y esto habla sobre capacitación. Y en este instrumento nosotros podemos ver algunos elementos importantes, ¿no? Por ejemplo, qué tipo de instrumento es, cuál es su objetivo, cuáles son los datos de referencia, cuáles son las preguntas propiamente dichas, ¿no? Y ahí las preguntas podemos ver de preguntas cesadas también, ¿no? Este es un trabajo, se ha extraído de un trabajo de tesis sobre educación técnica, ¿no? Educación técnica y tecnológica en el ámbito de la formación, ¿no? Entonces, a partir de eso, uno puede ir diseñando ya sus instrumentos. Bueno, hasta aquí. Consultas y preguntas. De hecho, esto es muy, es una pasadita, no es algunos elementos, no estoy enseñando, por ejemplo, métodos para medir la validez, la confiabilidad, no estamos entrando, y no vamos a poder entrar, pero es un poquito más de tiempo. Lo que yo quiero es un poco que tengan su perfil y que tengan su instrumento diseñado. Cosa que cuando ya pasen el otro taller, muestren, este es mi perfil y este es mi instrumento. ¿Qué tengo que seguir? Al siguiente les dirá, pues, elabore un marco teórico, aplique su prueba, haga el análisis de la información, presente su informe, les va a decir, ¿no? Bueno, hasta ahí, ¿alguna consulta, alguna pregunta? Dice, Adelante. entonces, esta tarea sería elaborar, ¿no? Con todo lo que, los ejemplos también que nos ha dado, tomar en cuenta, bueno, uno de las escalas, por ejemplo, que nos ha dicho para, o sea, elaborar nuestro propio instrumento, ¿verdad? Dice. Sí, esa es la tareita de esta semana. Es elaborar un instrumento de preguntas cerradas, si desean preguntas abiertas, pero cuando son preguntas abiertas, el análisis de la información tiene que ver con categorías, y construir categorías tiene su procedimiento. No hemos llevado. Es elaborar su instrumento. Está bien, ¿Listo? dicen, gracias. Por favor, pongan nombre y apellido en los mensajes para la asistencia. Licen, Sí, adelante. licenciado, buenas tardes, ¿no? Así también todos los participantes, colegas, buenas tardes. Licen, mi consultita es, al elaborar este trabajo, yo quisiera tal vez pedirle, ¿no? Como anterior vez había pedido, ¿no? Unos ejemplos, lo que es nuestro, ¿no? El ámbito educativo. Yo creo que una clase no nos subasta, digamos, sobre la explicación que usted nos imparte, ¿no? A veces vemos videos, pero de otras investigaciones y todo hablar. Yo pienso que lo más interesados somos en el ámbito educativo, lo que estamos ejerciendo nosotros. Como dice investigación educativa, entonces dicen, yo quisiera pedirle así muy carecidamente, quisiera que nos compartas, digamos, ejemplos de acuerdo al ámbito educativo, así para poder, digamos, encaminarnos también, ¿no? Muy personalmente, ¿no? Yo estoy viendo la primera vez este proceso de investigación y a veces se me hace difícil, ¿no? Entonces, a veces consulta internet, a base de eso estamos elaborando los trabajos también, dicen. Nada más dicen, gracias. Ya, voy a subir entonces algunos instrumentos aplicados en la administración y gestión. Por ejemplo, yo mi tesis en educación lo hice hace 25 años en un centro de educación técnica, humanística y agropecuaria. E hice sobre el modelo de gestión y administración gerencial en los Zetas.
Entonces ahí he diseñado unos instrumentos para los comunarios, para los padres, eso les voy a pasar también, de tal manera que les sirva como ejemplo, y algunas otras tesis que he tutoriado que están en relación a nuestra maestría en administración y gestión. Va a significar liderazgo, planificación, organización y otros trabajos más. Voy a buscarlo para que pueda ser más útil. Tienes razón, ciertamente una clase no es suficiente. Al principio yo les dije, pasaremos entre semanas. No, 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 sábados nomás hemos quedado, así me han dicho. Ya, bueno, les dije yo, ¿no? Entonces, ciertamente, ya a la hora de hacer los trabajos y todo esto, ya tenemos ciertas dificultades porque es un poquito más de trabajo, de práctica y todo eso. Listo. Están poniendo sus nombres y apellidos, por favor, no se olviden. Si hay alguna otra consulta, alguna pregunta más, no se olviden, tenemos examen hoy hasta Licenciado, mañana. Adelante. licenciado, un favorcito. Ujú. Con referencia a la elaboración del instrumento, eh, le pediría, ¿no? También como algunos colegas ya lo han hecho, tal vez material referido a la validación del instrumento, puesto que si bien vamos a presentar un instrumento, sería lo más pertinente que por lo menos reúna los requisitos mínimos, ¿no es cierto? No sea presentar por presentar. Por ejemplo, usted me hacía mención del alfa de Cambridge, ¿no es cierto? Una formulita que de alguna manera valida el instrumento y de alguna manera también nos estemos encaminando por buen camino, valga de la redundancia, licenciado, por favor, le pediría eso. Y también algunos ejemplitos tal vez sobre cuestionarios y las escalas. Él decía, por ejemplo, escala de Likert, de frecuencia, de diferencial, ¿no es cierto? Entonces, por favor, licenciado, si es que evidentemente no tenemos el tiempo suficiente, pero nos va a ser de mucha utilidad, licenciado, encarecidamente le pediría, por favor, material sobre eso. Listo. Les voy a pasar. Pero son fórmulas y todo esto. Ya no hay problema, ¿no? De hecho, aquí estoy dando un taller sobre validación de instrumentos. A ver, les voy a pasar, les voy a mostrar una tabla de cómo se validan los instrumentos. Y por eso les estoy pidiendo que apliquen a 10. No les voy a pedir que que ustedes lo validen, ¿no? Porque aquí está alfa y Cronbach. Con eso terminamos. Este material les voy a pasar, a ver. Buenas noches. Adelante. Referente al trabajo. Más fuerte, por favor, no se escucha. Trabajo que nos va a dejar esta semana, no he entendido muy bien. Vamos a crear un instrumento de medición, es decir, puede ser un cuestionario, un instrumento de observación, etcétera, es referido al ámbito educativo, pero ¿cómo lo vamos a presentar? Vamos a presentar ya llenado, lo vamos a escanear, lo vamos a vaciar en tablas, o solamente el instrumento así en blanco lo vamos a presentar el que hemos o el que vamos a aplicar a las 10 personas. Tal vez nos puede aclarar eso, licenciado, por favor. Ya, gracias. Primero van a diseñar en base a su perfil de investigación. En su perfil de investigación ustedes han planteado una pregunta, han planteado un objetivo y en algunos casos han planteado hipótesis, ¿no? Entonces, de ahí van a sacar y diseñar ya sea entrevista, ya sea cuestionario, ya sea observación, lo que ustedes vean conveniente para su trabajo. Una vez que han hecho eso, aplican a 10 personas, a 10 personas. Sacan una fotito y lo ponen en PDF. Eso es todo. No hay más. Entonces me muestran esos 10 y eso es todo, aplicados, ¿no? Y ahí yo voy a ver que tiene preguntas cesadas, preguntas abiertas, tiene escala de Likert, tiene escala de Goodman, tiene diferencial semántico, según a lo que ustedes vean conveniente e importante diseñar, ¿no? Eso es todo el trabajo. Diseñar un instrumento y aplicarlo a 10 personas. Entonces, ¿para qué estoy pidiendo esta aplicación a 10 personas? Por ejemplo, aquí está, miren, estoy compartiendo.
Con estos 10 yo puedo validar mi instrumento, puedo hacer ya otras. Este es el alfa de Cronbach, ¿no? Y aquí está, por ejemplo, ya está la tablita en Excel, ya está diseñado. Aquí está alfa de Cronbach, me ha salido un alfa del 0.71. Hemos dicho que tiene que ser 0.6 para arriba. Si esto yo lo vuelvo en porcentaje, me va a dar 72%. ¿No? Entonces, tiene una alta confiabilidad. Entonces, eso es en relación al trabajo, ¿no? Es decir, diseñar un instrumento, ya sea observación, ya sea cuestionario, ya sea entrevista, aplicarlo a 10 personas y esas en PDF, una fotito, lo sube. Si es entrevista, obviamente que será ¿no? Si es entrevista, será unos audios grabados, ¿no? Y lo suben esos audios. Si es ficha de observación, una lista de cotejos tendrá tiqueado. Listo, muy buenas noches y nos veríamos, bueno, hasta otra oportunidad. Siempre es un gusto poder compartir conocimientos. Sé que algunos tienen ya bastante conocimiento, otros no tan bien. Y algunos estamos iniciando, pero otros ya tenemos pericia, ¿no? Entonces, siempre es bueno compartir esto. Muy buenas noches y hasta otra oportunidad, pues. Buenas noches, Lice, muchas gracias. Hasta luego, hasta luego, hasta luego. Igualmente, licenciado, agradecemos por su paciencia. Hasta luego, Licen. Hasta luego.